Bueno, ¿nos vamos al living? Vamos a sacarnos todas las dudas. ¿Cómo hablar de sexualidad con los chicos? Con los chicos, es todo un tema, todo un tema. Y para eso vamos a recibir a Mariana Dapués, es magíster en psicología, especialista en psicología educacional. Licenciada, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Y maestra jardinera también. Y maestra jardinera también. Un gusto estar acá. Bueno, todo un tema, ¿eh? ¿Cómo hablar de sexualidad? ¿De sexo o sexualidad? No, ahí es la primera diferenciación que tenemos que hacer, porque en realidad siempre se ha asociado sexualidad a sexo y a genitalidad, eso lo hablamos la semana pasada. La idea no es asociar esto directamente, sino ver que la sexualidad es un concepto mucho más amplio, ¿sí? Porque tiene que ver, además de lo biológico, que es lo que se asocia al sexo, tiene que ver con lo psicológico y lo social. Es un concepto que se construye permanentemente, ¿sí? Y tenemos sexualidad desde que nacemos, en el vínculo con otro, con la mamá o con la persona que nos cuida, desde ahí empezamos a construir nuestra sexualidad. Desde el modo en que nos acarician, nos cuidan, nos alimentan, nos demuestran el afecto, nos resuelven las necesidades básicas o no, desde ahí se va construyendo nuestra sexualidad. Desde el modo en que somos cuidados o descuidados, ¿sí? Todas estas cuestiones del apego o la falta de apego con otra persona importante va construyendo el modo de que nosotros luego vamos a ser sexuados y vamos a poder relacionarnos con otro. Y también tendrá que ver con esto de la intimidad, ¿no? Del respeto a la intimidad del niño, me parece también, ¿no? En realidad, esto de no abrirle el baño, no abrirle el cuarto, por más pequeñito que sea. Tal cual, en realidad, bueno, esto que te decía, la sexualidad es desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Hay como distintas etapas en la construcción de la subjetividad de una persona, de la identidad de una persona y ahí adentro también de la sexualidad. Entonces, bueno, al principio un bebé tiene que ser cuidado por una persona inevitablemente, es la única especie que necesita el cuidado de otros, sí o sí, todo el primer año de vida, hasta que el niño empieza a balbucear, a poder dar sus primeros pasos que tienen que ver con la autonomía, ¿sí? Con el poder diferenciarse del otro, con el destete también, o sea, el primer vínculo es la madre y el hijo con la teta, ¿sí? O con una mamadera que es un sustituto. Entonces, al ir despegándonos del otro significativo que puede ser la mamá, el papá, la abuela o el cuidador, cualquiera sea, ¿sí? Naturalmente es la mamá porque lo lleva en su vientre, pero sin embargo podemos hablar de niños adoptivos y demás, y lo mismo hay figuras importantes con las cuales un niño va generando su situación de vínculo que va a hacer que luego tenga una sexualidad saludable, ¿sí? La cuestión de la intimidad que vos decías es, a partir de tener determinada autonomía, el niño, luego de estos primeros pasos y demás, a los 2 años, por ejemplo, controla esfínteres. Quiere decir que va al baño solo, ¿sí? Que ya no necesita de los pañales. Entonces, de a poquito también va haciendo que se despegue de los otros adultos. Entonces, ir ayudándoles a que cuando van al baño vayan solitos, aprendan a higienizarse, que cuando vayan al jardín también vayan solitos, que pidan ayuda solo en determinadas cuestiones imprescindibles, pero que ya el jardín y la familia le enseñen a manejarse solos, ¿sí? Entonces, cerrar la puerta, por ejemplo, del baño es una cuestión importante. En los jardines de infantes, por ejemplo, hay baños que son de niñas y de varones, ver que cada uno vaya solito al baño, ir como preservando la intimidad, ya sea dentro como fuera de casa, ¿sí? ¿Y qué hacemos cuando los niños empiezan a preguntar acerca de sus genitales? O es muy común que los niños te levanten la pollera para ver qué tenés Tal cual, abajo. tiene que ver. O por ahí que los nenes aparezcan desnudos y no le digan, no seas cochino, claro, tápese, o no toque eso. O no toque eso. En realidad estas cuestiones tienen que ver primero con un pensamiento adulto, que lo cochino es una significación adulta de la sexualidad natural de los niños, y la otra cuestión tiene que ver con la curiosidad también natural de los chicos en su etapa de crecimiento. Entonces, en la medida en que los niños pregunten, mientras podamos responderles, hay que responderles. Y si como papás o docentes no sabemos, podemos en ese momento quizás quedarnos con miedo, vergüenza o fríos porque no tenemos la respuesta y buscar información en profesionales, libros y demás fuentes de información científica como para poder responderles, si no es en el momento oportuno, que sería lo óptimo, en otro momento posterior. Porque la idea es que si los chicos preguntan es porque hay algo de su curiosidad que necesitan saber. Y lo mejor es que resuelvan esas dudas en su casa o en la escuela. Como contábamos la otra vez, actualmente contamos con una ley de educación sexual integral en la cual la escuela también colabora con esta tarea de educar a los niños, niñas y adolescentes desde temprana edad, desde la educación obligatoria, que es el nivel inicial, hasta los terciarios, ¿sí?
Entonces, la escuela puede colaborar con la familia en esta tarea, aunque hay cuestiones básicas de la convivencia cotidiana en la familia, en que la familia sí o sí va a tener que ir dando respuestas. Decir esto es cochino, esto es feo, esto es malo, lo único que hace es generar un tabú en torno a la sexualidad. Una culpa, ¿no? Culpa, miedo, y en realidad los chicos después van y buscan la información en otros lados. Que a lo mejor se las dan tergiversadas. Tal cual, entonces, o los medios masivos de comunicación, fenómenos como el de Tinelli, que son terribles en torno a generar cuestiones distorsionadas en torno a la sexualidad, porque muestran lo patológico de la sexualidad, la no discriminación entre lo público y lo privado, el que una escena de intimidad se muestre mediatizada sin discriminar, que hay que cuidarse a sí mismo, respetarse a sí mismo, respetar su cuerpo y respetar a los otros, encontrarse en un espacio de intimidad para reconocerse, para conocer a los otros, ¿sí? Entonces por ahí la familia tiene una misión importante, que es poder hablar lo que los chicos preguntan en el momento oportuno. Y si tienen dudas, miedos, vergüenza, pudores, porque no todos fuimos formados para esto, y tenemos un montón de trabas y miedos, buscar ayuda, pedir consejos. Los propios tabúes de los padres, ¿no? Ante la gran pregunta, ¿cómo se hacen los bebés? Tal cual. ¿Qué respondemos? Bueno, la idea es responder con la verdad, o sea, el repollo ya no existe, la cigüeña se fue de viaje a otro país. Entonces hay que ver, en realidad, tratar de explicar de manera básica las cuestiones, ¿sí? Nació o por la panza o por un huequito que tiene la mamá, y explicar la teoría de los 3 huequitos para también demitificar que todo sale del mismo lado, ¿sí? Cuestiones como básicas, primarias, en las cuales con lenguaje cotidiano uno tiene que explicar lo que los chicos preguntan con la verdad. Y vuelvo a repetir, cuando no tenemos la respuesta oportuna, tenemos miedo y demás, le decimos, bueno, después te lo respondo, voy a preguntar porque a lo mejor alguien me puede ayudar y después te explico bien. Podemos postergar la respuesta, pero tratar de no evitarla y no poner mitos que después son peores, ¿sí? Porque es peor desenmarañar la cuestión de una mentira que después los chicos te dicen, bueno, a ver qué querés que te enseñe, porque hay determinada información que circula en el ámbito en el que ellos se desenvuelven, aunque muchas veces no es fidedigna en torno a lo científico o a lo real, ¿sí? ¿A qué edad comienza un chico, tanto un nene como una nena, a darse cuenta del tema sexual, de la sexualidad? En realidad de la sexualidad se dan cuenta desde que nacen, porque tienen como distintos modos de exploración, ¿sí? Ajá. El bebé, desde que tiene el primer contacto con la teta de la mamá y chupetea, ya siente placer en la boca al sentir el alimento y el contacto afectivo con un cuerpo calentito que me está cuidando, ¿sí? Todo eso también es sexualidad, ¿sí? Luego, en torno a las diferencias sexuales anatómicas, que es quizás a lo que vos te referís, entre los 3 y los 5 años es natural que pregunten ¿por qué los varones tienen tal cosa y las nenas tal cosa? La idea es, bueno, a ver, si en casa le decimos de determinada manera como coloquial, después además contarles cuál es el nombre científico. Esto en realidad se llama de tal modo y sirve para tal cosa. O sea, eso sería lo óptimo. Y también es natural que se toquen, ¿no es cierto? Y explicarles que, bueno, que mientras se toquen o en el baño o en su cuarto, que no lo hagan en público. La cuestión de la curiosidad o la exploración o el autoconocimiento es una cuestión tan natural como la humanidad misma, ¿sí? El punto sí, tal cual es, se van reconociendo, van identificando distintos lugares de placer, ¿sí? En su cuerpo, y en realidad la cuestión patológica por ahí la pone la mirada del adulto, a no ser que realmente nos encontremos con situaciones de abuso y demás, pero si no, en torno al descubrimiento de sí mismo, la exploración del propio cuerpo y demás, es una conducta esperable, natural y sana en esa edad, sí. Tal cual lo que vos decís es respetar los espacios privados, no hacer determinadas cuestiones en público, pero eso en realidad se constituye desde lo que somos humanos y seres sociales, ¿sí? El poder discriminar que hay cuestiones que se hacen a puertas cerradas y otras a puertas abiertas, y preservar el respeto por sí mismo y por los otros, ¿sí? Realmente interesantísimo. Muy interesante. Y el respeto al propio cuerpo, porque mientras más claros sean diciéndonos las cosas de pequeñitos, más vamos a cuidar nuestro propio cuerpo, el cuerpo de los otros, poder respetarnos, pedir ayuda a los otros, a los papás cuando se sienten incómodos y demás, postergar la respuesta, pedir ayuda a profesionales, pedir ayuda a las escuelas que han llevado materiales interesantes sobre cómo charlar en familia este tema de la sexualidad, y pensar que muchas veces nuestra percepción de adultos no es la misma que tienen los niños, que están investigando recién estas cuestiones. Y siempre intentar que la palabra circule con confianza, ¿no? Para poder contar generar un espacio de confianza es lo óptimo para esto. Gracias, Mariana. Bueno, por nada, gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos al bloquecito del rinconcito de Ximena Salkin. A ver,